Feliz San Valentín, el Día del Amor. Hoy es una fecha especial, llena de sentimientos a flor de piel, de dulces declaraciones y momentos inolvidables. Y por supuesto, en esta ocasión tan romántica, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué estarán haciendo nuestro querido Jikook? ¿Estarán celebrando juntos este día tan significativo, compartiendo risas, miradas cómplices y esos pequeños gestos que solo ellos entienden? ¿O será un día más en su apretada agenda, aunque con ese cariño que siempre los rodea? No lo sabemos con certeza, pero si algo es seguro, es que cada día nos regalan instantes llenos de magia, porque su amor, su conexión y esa química inquebrantable que los une trasciende cualquier fecha en el calendario. Hoy es el momento perfecto para recordar esos momentos que nos han hecho suspirar, esas miradas profundas que hablan sin palabras, esos gestos sutiles que gritan lo que el corazón calla. Hay momentos en la vida que parecen sacados de una historia de amor, instantes que quedan grabados en la memoria y que nos hacen suspirar una y otra vez. Y cuando se trata de Jikook, esos momentos son constantes, llenos de complicidad, cariño y una conexión que trasciende cualquier pantalla. Uno de esos recuerdos inolvidables es, sin duda, cuando Jungkook, con su manera tan genuina y espontánea, no pudo evitar derretirse ante la comida preparada por Jimin, demostrando una vez más que para él, Jimin, todo lo que hace Jimin es simplemente perfecto. Imaginemos la escena. Jimin en la cocina, concentrado, con esa expresión dulce y dedicada, mientras prepara unos fideos con todo su esfuerzo y amor. Jungkook, por supuesto, está cerca, observándolo con esa mirada brillante que solo tiene cuando se trata de él, esperando pacientemente, o no tan pacientemente, a que su Jiminie termine de cocinar. El aroma inunda la habitación y, en cuanto Jimin sirve los fideos en la mesa, Jungkook no duda ni un segundo en probarlos. El primer bocado es suficiente para hacerlo sonreír con esa mezcla de sorpresa y fascinación, como si estuviera probando la mejor comida del mundo. Y para él lo es, porque la hizo Jimin. Jiminyeon, esto sabe perfecto, exclama con emoción, sin poder contener los halagos. Pero lo mejor es que no se detiene ahí. Sigue comiendo con entusiasmo, sin importarle que la comida esté caliente al punto de quemarse un poco en el proceso. ¿Pero qué importa? Si lo hizo Jimin, vale la pena. Taehyung, con su picardía de siempre, le recuerda que hace solo unos minutos había dicho que estaba lleno. Pero Jungkook, sin perder el ritmo y sin dejar de llevar más fideos a su boca, responde con su lógica única. Tenemos estómagos separados para carbohidratos y carne. Una excusa perfecta, aunque todos sabemos la verdad. No es solo que tenga hambre, no es solo que los fideos estén deliciosos, es que Jimin los preparó. Y si Jimin los hizo, entonces Jungkook no puede ignorarlos. Pero esto va más allá de la comida, porque la realidad es que Jungkook no puede ignorar nada de lo que Jimin hace. Todo lo que sale de sus manos, todo lo que Jimin crea, es especial a los ojos de Jungkook. No importa si es un plato de fideos, una canción, una sonrisa o incluso una simple mirada. Para Jungkook, Jimin es arte, es perfección, es su debilidad y su mayor admiración. Es un patrón que se repite una y otra vez. No importa qué tan simple sea el gesto, si viene de Jimin, Jungkook lo atesora, lo elogia, lo protege. Como si cada cosa que hiciera su Jiminie estuviera destinada a ser amada por él, como si no pudiera evitar rendirse ante cada detalle, ante cada muestra de cariño, ante cada acción que lo haga sentir un poco más cerca de él. Porque para Jungkook, Jimin no es solo un young, no es solo un amigo, no es solo alguien especial. Jimin es su persona, su inspiración, su punto débil y su refugio. Y cada pequeño momento como este nos recuerda que cuando se trata de Jikook, el amor se encuentra en los detalles más simples, en un plato de fideos, en una risa compartida, en una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Si hay algo que Jungkook ama en este mundo, además de comer la comida que Jimin cocina con tanto cariño, es sin duda cocinar para Jimin. Porque si algo nos ha quedado claro con el tiempo, es que Jungkook tiene una debilidad: ver a Jimin feliz. Y si hay algo que puede hacer para lograrlo, lo hará sin pensarlo dos veces. Desde hace años hemos sido testigos de esa manera tan especial en la que Jungkook cuida de Jimin, en la que siempre está atento a sus necesidades, y en la que, de una forma casi instintiva, busca maneras de hacer su vida más fácil, de sacarle sonrisas, de mimarlo sin que parezca demasiado obvio. Y una de esas formas en las que demuestra su amor es a través de la cocina.
Uno de los momentos más dulces que nos han regalado fue en Are You Sure? Cuando solo eran ellos dos, en su propio mundo, compartiendo un momento que parecía sacado de un drama romántico. En esa ocasión, Jimin, con su dulzura de siempre, le dijo a Jungkook con total confianza, «Te lo dejo a ti, confío en ti». Y esa simple frase, aunque corta, decía mucho, porque Jimin no solo estaba confiándole la tarea de cocinar, sino que en su esencia, esas palabras significaban mucho más. Era su forma de decirle, «Confío en ti para cuidarme, para hacerme sentir bien, para hacerme feliz». Y Jungkook, con esa forma tan suya de entregarse completamente a Jimin, le respondió sin dudar, «Sí, siéntate y espera». Como si le estuviera pidiendo que simplemente disfrutara, que se dejara consentir, que le permitiera encargarse de todo. Porque cuando se trata de Jimin, Jungkook no necesita motivos, no necesita que le pidan nada. Él lo hace porque quiere, porque le nace del alma, porque en su mundo hacer feliz a Jimin es una prioridad. Pero lo mejor de todo es que no se trata solo de cocinar, sino de cómo lo hace. Jungkook no es alguien que simplemente prepare la comida de manera seria y callada. No. Él convierte cada momento con Jimin en algo especial. Mientras cocinaba, hacía movimientos graciosos, corría de un lado a otro con esa energía tan característica suya, todo con un solo objetivo, hacer reír a Jimin. Y lo logró. Jimin no paraba de reír, su risa resonaba en la habitación como una melodía, y Jungkook estaba más que encantado con esa reacción. Porque para él, no hay sonido más bonito que la risa de Jimin. No hay imagen más hermosa que verlo feliz, completamente relajado, disfrutando de lo que él hace para él. Y si miramos atrás, nos damos cuenta de que esto no es algo de un solo momento. Los que vimos el programa completo sabemos que en su mayoría era Jungkook quien cocinaba. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque le gustaba preguntarle a Jimin qué quería comer, prepararlo con sus propias manos, asegurarse de que disfrutara cada bocado. Porque cocinar para Jimin no es solo un acto cotidiano para Jungkook, es su manera de decirle, me importas, quiero que estés bien, quiero hacer cosas para ti. Es un acto de amor puro, de esos que no necesitan palabras, de esos que se sienten en lo más profundo. Para Jungkook, Jimin es alguien a quien quiere cuidar, alguien a quien quiere consentir, alguien a quien quiere ver feliz en todo momento. Y si cocinar es una de las maneras en las que puede demostrarle cuánto lo adora, entonces lo hará siempre, sin dudar, con una sonrisa en el rostro y con toda la dedicación del mundo. Porque al final del día, Jungkook no solo cocina para Jimin, Jungkook cocina por Jimin, porque en cada plato que prepara, en cada gesto, en cada risa compartida, hay un pedacito de su corazón, latiendo solo para él. Hay momentos en la vida en los que el amor se hace evidente en los pequeños detalles, en esos gestos que parecen simples pero que en realidad lo dicen todo. Y cuando hablamos de Jikook, esos momentos están por todas partes, porque su amor, su conexión, su manera de mirarse, de cuidarse, de pensarse, incluso cuando no están juntos, es algo que va más allá de las palabras. Y uno de esos instantes que nos robó el aliento ocurrió durante su gira en Nueva York, cuando Jungkook, en medio de un restaurante, disfrutando de una comida deliciosa, no pudo evitar pensar en Jimin. Podemos imaginarlo perfectamente. Jungkook sentado, disfrutando de cada bocado, con los ojos brillantes mientras saborea el platillo frente a él. Pero en lugar de simplemente concentrarse en su propia comida, su mente viaja inmediatamente a Jimin. No se trata solo de disfrutar el momento, sino de compartirlo de alguna manera con la persona que más le importa. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo esperara, comienza a memorizar la receta, grabando en su mente cada ingrediente, cada detalle, porque lo primero que piensa es, a Jimin le encantaría esto. Es un pensamiento genuino, espontáneo, casi automático. Porque así es Jungkook con Jimin. Siempre lo tiene presente, siempre está pensando en él, en cómo sorprenderlo, en cómo hacerle feliz, en qué podría gustarle. No importa si están en medio de una gira mundial, en un país diferente o rodeados de gente. En su mente, Jimin siempre está primero. Pero Jungkook no se queda solo en el pensamiento. No es alguien que solo imagine, él actúa. Y por eso, decide que esa comida no puede quedarse solo como un recuerdo para él. Quiere compartirlo con Jimin, quiere llevarle un pedacito de su experiencia. Quiere cocinar para él y ver su reacción, verlo sonreír mientras prueba algo que él preparó con sus propias manos. Al final,
terminó invitando a todo el staff a probar la comida. Pero para nosotros, la intención principal fue clara desde el principio. Él quería cocinar para Jimin, porque para Jungkook, cocinar para Jimin es una forma de demostrar su amor, de hacerle sentir especial, de recordarle que siempre está en su mente. Y Jimin, con esa mirada llena de ternura y admiración, lo observaba atentamente. Porque si algo es evidente es que Jimin sabe que Jungkook lo cuida, que siempre piensa en él, que busca cualquier oportunidad para hacer algo por él. Y cuando finalmente probó la comida que Jungkook había preparado con tanto empeño, no hubo duda. Quedó fascinado. Porque no es solo la comida, no es solo el sabor. Es el hecho de que Jungkook lo hizo para él. Es el hecho de que, incluso a kilómetros de distancia, en un restaurante en Nueva York, lo primero en lo que pensó Jungkook fue en Jimin. Es el hecho de que Jungkook, sin importar dónde esté o qué esté haciendo, siempre lo lleva en su corazón. Esa es la magia de Jikook. No necesitan grandes declaraciones, no necesitan palabras rimbombantes. Su amor se demuestra en los detalles, en los gestos cotidianos, en la forma en que Jungkook se preocupa por Jimin sin que nadie se lo pida, en la forma en que Jimin lo mira como si él fuera todo su mundo. Porque al final del día, Jimin no es solo alguien importante para Jungkook. Es su prioridad, su inspiración, la persona a la que quiere hacer feliz a cada instante. Y si eso significa memorizar recetas en un viaje, cocinar para él con toda la dedicación del mundo y disfrutar de su sonrisa al probar cada bocado, entonces Jungkook lo hará una y otra vez. Porque cuando se trata de Jimin, Jungkook simplemente no puede evitarlo.